Bueno, el diputado Santín sabe mucho del sistema previsional de la Argentina. Es uno de los hombres que bregó para evitar lo que fue la consolidación de la privatización de este sistema con la aparición de las AFJP. Y por cierto, saludó la recuperación de ese sistema cuando el gobierno nacional de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, dieron el paso necesario luego que las AFJP, los bancos, hicieron pingües negocios con el dinero de lo que son aportantes, de lo que fueron aportantes y lo que esperaban jubilarse. Digo esto para encuadrar quién es el invitado del día de hoy, y lo primero que se me ocurre, diputado Santín, pensando en el proyecto que no sé si llegó a la Cámara todavía, entiendo que no, es quién elige hoy a los fiscales y jueces, porque me da la impresión que primero para arribar ese proyecto tenemos que explicar cómo es el método para la selección de fiscales y jueces en la Argentina. Por lo menos el proyecto del Gobierno Nacional tiene este carácter. Después en las provincias vamos a ver cómo se reglamenta si sale. Primero agradecerle la presencia aquí. Bueno, gracias. A mí me parece que está bueno plantear el debate. Que está bueno plantear el debate de que no hay una justicia que los jueces están nombrados por el Espíritu Santo. Es decir, la realidad, ¿cómo funciona la independencia del Poder Judicial? Y funciona porque hay una parte de los jueces que lo nombró Alfonsín, otra parte que lo nombró Menem, otra parte que lo nombró de la Rúa, otra parte que lo nombró Duhalde, otra parte que lo nombró los Kirchner. Entonces, en definitiva, como los jueces tienen mandatos por toda su vida, es decir, eso es un mix que en la práctica va haciendo que, es decir, los jueces que no son, es decir, personajes por afuera de la realidad. Es decir, que responden a corporaciones, que responden a grupos, que responden a ideologías. A partidos políticos, por cierto. Pues, digo, porque son seres comunes, son hombres y mujeres, digamos, de la vida común. Sí. Es decir, la realidad no están por afuera, no es que la palabra de ellos es una palabra, es decir, absolutamente, es decir, desligada de toda conformación ideológica, corporativa. Siempre están mezclados, digamos, en la propia realidad. Como hay tres instancias en la práctica, es decir, esto hace al propio equilibrio del sistema. Bien. Entonces, a mí me parece que está bueno plantear que los jueces, digamos, sus decisiones no son, digamos, es decir, no es que este juez le corresponde a Piruri y el otro le corresponde a Mengano, entonces, por lo tanto, es decir, falla a favor de unos y otros. A mí me parece que este sistema ha funcionado bastante bien acá y en todos los lugares del mundo, digo, porque así funciona en los lugares del mundo. Son los poderes ejecutivos, a partir de los exámenes que toman los consejos de la magistratura, son los que van decidiendo quiénes son los jueces. Entonces, no me parece que ese sea el problema. Y cuál, me parece importante esto, ¿no? Porque primero son integrantes de esta sociedad, ¿no? Conforman el tercer poder, o uno de los poderes de la República, el judicial. Pero me parece que lo que apunta el proyecto sin tenerlo, y creo que al Congreso, se lo preguntaba recién, no llegó, es a la instancia de selección. Y yo digo que antes de la instancia de selección es preguntarnos, porque existen mecanismos para un jury de enjuiciamiento, para destituir a un fiscal, para destituir a un juez. Esto existe. ¿Sabe qué? Diputado, el año pasado lo trabajé cuando se hace una modificación del Consejo de la Magistratura en la provincia de Buenos Aires. Y es tan burocrático la instancia para llegar a una instancia posible de enjuiciamiento de un fiscal y un juez, que me parece que ahí sí hay mucho para hacer, es decir, para democratizar, pero dentro de ese esquema, porque así fue aprobado en la Cámara, en la provincia. Pero la verdad es que debe ser burocrático. Debe ser burocrático. Debe ser burocrático. Antes, digamos, había que ir a juicio político, era bastante más burocrático. Bueno, algunos decidían salir antes de juicio político. Está bien, pero antes, ¿no? había que ir a un juicio político, era una cosa mucho más compleja. Es decir, me parece que debe ser burocrático, porque si no, porque cuando el 90% de los pedidos de jury a los jueces tienen que ver porque no me gusta el fallo. Y la realidad no es por los fallos los que, digamos, se los enjuicia a los jueces. Es decir, es por su mal comportamiento, pero no por los fallos. Los fallos son los fallos. Salvo que el fallo sea escandaloso, ¿no? Salvo que el fallo sea escandaloso, que se demuestre que el fallo lo hizo, digamos, porque recibió una dávida, bueno, ese tipo de cosas. Pero ya estamos hablando de un delito. Es decir, no por la ideología del fallo. Bien. Entonces, es decir, y la realidad es que vos ves que pasa normalmente que cuando sale un fallo a favor del gobierno, la oposición dice es un juez del gobierno. Así es. Cuando sale un fallo a favor de la oposición, el gobierno dice son jueces que están comprados por los medios. Bueno, esto forma parte hasta del juego de los dimes y diretes. Pero a mí lo que me parece bien es que
por lo menos se ha puesto en claro que no hay jueces escépticos, como no hay periodistas escépticos. Es decir, y esto me parece que es una de las cosas que ha pasado en estos últimos tiempos, donde es decir, ese debate sobre el periodismo, sobre los jueces, mostró que es decir, no nos nombra el Espíritu Santo, sino que son hombres y mujeres de la vida real, que tienen ideología y que por lo tanto opinan en función del lugar donde se encuentran. Entonces, este me parece que es un dato que debemos tener en cuenta cuando planteemos la reforma. El segundo dato es, si es una estructura corporativa, sí, lo es, claro que lo es. Claro que es una estructura corporativa. Es difícil romperla. Es difícil romperla porque la Constitución plantea de que los representantes en el Colegio de la Magistratura tienen que representar a los jueces y a los abogados. Si vota toda la ciudadanía, no representa a los jueces y a los abogados. Correcto. Podrán ser jueces o abogados, pero no representantes de los jueces y los abogados. Así que me parece que ahí hay un dato que, digamos, la presidenta me parece que hay que profundizarlo y me parece que el proyecto no llegó todavía porque hay sobre ese tema una discusión importante. El segundo dato es que para ser miembro del Consejo de la Magistratura, es decir, las condiciones que se le piden es tener las mismas cualidades que un juez de la Corte Suprema. Nada más. Nada más. Nada más y nada menos. ¿Qué significa eso? Que hay que ser abogado y que hay que tener por lo menos 8 años en la profesión. Claro. La realidad es que esto sí podría discutirse si todos los miembros del Consejo de la Magistratura tienen que ser abogados. Ese es un dato a discutir. Digo, porque, bueno, en todo caso, por ejemplo, claro, los legisladores que somos elegidos, somos representantes de la ciudadanía, no deberían ser todos abogados los que van al Consejo de la Magistratura. Bien. Es decir, digamos, como forma de ir rompiendo específicamente... Inclusive, ¿no es esa una línea que fortalece lo corporativo? ¿No? Claro. Es decir, claramente, digo, desde por fuera de lo que es un colegio de abogados, si participan diputados que son abogados, estamos en la misma. Exactamente. Me parece que ese es un buen eje, es decir, claro, para discutir. Es un buen eje que hay que discutirlo, digamos, que nosotros por lo menos hemos presentado un proyecto, estamos trabajando sobre esa base, estamos intentando abrir nosotros de este lugar, romper parte de la estructura corporativa. El tercer elemento es que no pagan ganancias los jueces. Pero no pagan ganancias los jueces, no pagan los fiscales y no pagan los empleados del Poder Judicial. Eso hace más corporativa la cuestión, ¿no? Claro, lo hace mucho más difícil. Y es un privilegio importante. Porque la realidad, ¿qué hicieron los jueces? Es decir, hicieron que los empleados del Poder Judicial no paguen ganancias. Entonces, por lo tanto, se preservan ellos. Ellos están preservados específicamente por los miles de trabajadores que están en el Poder Judicial que no pagan ganancias. Entonces, que son los que lo van a defender, porque los jueces no van a ir a un paro para defenderse por el impuesto a la ganancia. Además, si pagan los jueces no va a afectar demasiado la vida que tienen, Claro. me imagino, ¿no? Entonces, sí, le puede afectar. Bueno, es decir, un juez... Un empleado gana mucho Un juez menos de que un juez, de la Cámara imagino. puede llegar a pagar entre 10 y 11.000 pesos de ganancia por mes. Sí, digo, pero en las proporciones lo un cual le empleado... modifica, digamos, sí. Bueno, pero un empleado gana mucho menos que un juez. No, está digo, bien, ¿no? pero que digo Cierto. que a un juez le puede significar, digamos, una tercera parte de su ingreso. Esta Sí. atribución es del Poder Judicial y definió siempre el Poder Judicial. La realidad es que hay una ley que dice que tiene que pagar y una acordada del Poder Judicial que dice que no. ¿Y la modificación tiene que salir del Congreso, diputado Santín? Yo creo que no. Yo creo Tiene que salir del mismo Poder Judicial. Claro, yo creo que el Congreso ya en la práctica ya... Porque precisamente usted ya acaba de ha decir, hecho ya la ha ley. hecho la ley. Ya ha hecho la ley. Así que, digamos, esto lo tiene que resolver el Poder Judicial. Me parece que es un tema complejo. Me parece que hay que hacerlo en etapas, me parece que no se puede hacer de golpe. ¿Qué significaría que se avance? Porque el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras. Sí, que pero se avance para este año en un proyecto de esta envergadura y de esta importancia. Digo, hay que ver lo que manda el Ejecutivo, no mandó nada. Si hasta ahora fueron fuego de artificio. Sí. Si hasta ahora no tengo- Una declamación Yo importante. creo que todas estas cosas tienen mucho que ver con, digamos, presionar sobre los jueces, es decir, generar condiciones, generar algún temor. Me parece que forma parte como de un discurso de la presidenta hace el año pasado, cuando habló de las jubilaciones de los jueces.
jueces. No mandaron Sí, sí. nada. Nada, ni un papel mandaron sobre las jubilaciones de los jueces, que eran regímenes especiales, que ganaban fortunas, ¿no? Es decir, lo que hicieron con eso fue lograr que muchos jueces se jubilaran rápidamente antes que le cambiaran la ley, ¿no? Es decir, el hecho es que me parece que forman parte de presiones más que específicamente, no sé si este año vamos a tener el debate sobre esos temas, por lo menos no hay ningún borrador dando vuelta por el Congreso. Bueno, hay algo que usted dijo que me parece no solamente necesario profundizar en esto de que ante el pedido de juicio y de investigación de un fiscal o un juez tiene que ser burocrático. Habría que definir lo que es la palabra burocracia, porque burocrático es no solamente extendido, sino que es corporativo, es decir, dilatar, no trabajar, dejar que corra, No, sale de los medios. Burocrático significa decir, que tiene que pasar por varias instancias. Bueno, pero entiende por qué hay que redefinirlo, entonces le digo, demos pero la interpretación realidad a es lo que es un tema burocrático. muy complejo. Es decir, porque por eso yo decía, porque el 90% de los juicios políticos son por los fallos. Entonces, hay que, si no, estaríamos removiendo los jueces todos los tiempos, y eso sí rompería específicamente la independencia del Poder Judicial. Y un equilibrio El problema que de es... fondo sería que todos los jueces lo nombre el kirchnerismo. Ajá, Es decir, y que haga renunciar a todos los jueces que fueron nombrados en referidos. sí. Y el que venga puede hacer lo mismo si se abre una instancia así. Entonces, digo, la realidad es que me parece que ahí tiene que haber pasos, porque no es un tema muy simple, ni debe ser muy simple hacer un jury o un juez. Es decir, entonces hay que pasarlo por instancias, hay que revisarlo, hay que, digamos, analizarlo correctamente. Digo, me parece que hay que analizar los procedimientos, si se comportó como debía, digo, porque la realidad es que uno en general juzga a los jueces por sus fallos. Y a veces los fallos de los jueces están ligados a las leyes, a las interpretaciones y a su propia ideología. Y eso no atenta específicamente para que lo remuevan del cargo. ¿En qué punto ubica, diputado Santín, la necesidad de democratizar la justicia con participación de personas que no necesariamente son parte de la vida política o de la vida judicial o de la vida legislativa? ¿Sabe por qué le digo? Porque el año pasado en la provincia de Buenos Aires, cuando comienza a formularse la inquietud y después se transforma en ley de policía judicial, que es agencia de seguridad, había dos ejes que se habían planteado como claves estratégicos para democratizar, que era participación de órganos externos en el proceso de selección y control sobre policía judicial. Esos dos puntos desaparecieron al momento de aprobarse el proyecto por unanimidad, tanto en el Senado como en diputados. Yo tengo bastante prevención contra los órganos externos. Ajá. ¿Por qué razón? A ver. ¿Por qué? Porque digo, las ONG tienen bastante menos control que ninguna otra cosa. ¿Quién controla la ONG? Es decir, es un grupo de gente que con buena voluntad se junta y tiene alguna inquietud, pero no tiene controles de ningún tipo, no pasa por ninguno de los controles del Estado. Es decir, no pasa por la Fiscalía, por la Auditoría, nadie controla nada. Digo. Es decir, nadie sabe cómo los eligen, ni a qué intereses responden, ni a qué grupos corporativos. ¿Usted te considera que son más permeables que Muchísimo. los sectores que... Porque la realidad los otros, Ajá. es decir, tienen que pasar por una elección, alguien los tiene que elegir, son responsables, pasan por elementos de control. Digo, es decir, la realidad es que a mí me parece que los organismos externos son externos. Y figuras Tienen- académicas tienen que puedan colaborar. participar, figuras académicas Bueno, que pero las puedan figuras participar. académicas participan en el jury nacional. Ajá. Es decir, digamos, pero también ligadas a la abogacía. Todos los caminos nos conducen a un solo lugar. Claro, digamos, es decir, ahí hay una cosa corporativa de los abogados muy fuerte. A mí me parece interesante ver esto en la complejidad, ¿no? Porque si no nos quedamos con el título de algo que genera una discusión que todavía no se está dando. No se está dando porque si se quiere plantear seriamente es Porque bueno, realidad poner lo- en la mesa la realidad todo lo que esto. han puesto es un título. Es decir, como no se profundiza sobre el título, es decir, lo único que se ha profundizado es el tema del tema ganancia, con el cual estamos todos de acuerdo. Sí, menos los jueces Menos, pero los empleados. y los empleados. Ah, Correcto. Es decir, que van a ser el escudo con el cual se van a amparar los jueces y los fiscales, es decir, para defenderse frente a esta cosa. Ujú. Porque ellos no van ni un paro. Es una gran práctica política del judicial, ¿no? Habrán aprendido los jueces también. Porque bueno, yo quiero, pero miren, hay tantos empleados que... No, pero me digo, parece, claro, claro. ese va a ser el tema. Ese va a ser el tema y la realidad es que una de las formas que se imagina uno que puede hacer esto, es decir, en el Poder Judicial, es que les aumenten a todos los que van a descontar y a partir de ahí le empiecen a aplicar ganancias. Correcto. Esto lo puede hacer Nación, no lo pueden hacer las provincias.
No, eso está claro, ¿no? No están en condiciones que lo puedan hacer las provincias. Nación sí lo puede hacer. Nación lo puede hacer, lo que no lo pueden hacer las provincias no tienen presupuesto para pagar eso. Bueno. Entonces, están en un tema. Bueno, lo saco de esto y es un año electoral. Estuvo hace poco Jorge Ceballos, que es un hombre libre del sur, y dejó en este programa una definición política, ¿no? Que el FAP tiene que ampliarse. Y en esa amplitud del FAP dijo hay que ir y hay que pensar en un acuerdo con la Unión Cívica Radical, porque es un partido centenario, porque además la UCR tuvo una decisión en Olavarría de construir sin el macrismo. Entonces ahí lo dejamos a Pose solo, ¿no? Haciendo el juego de Pose. ¿Qué instancias están recorriendo diputado Santín para que la Unión Cívica Radical se sume al FAP y permanezca en un frente amplio semejante a lo que ha ocurrido en Uruguay y que no sea algo de coyuntura? Si hay condiciones de maduración política para que se dé este paso, ni siquiera pensando en esta elección, es decir, mostrando a la sociedad que, bueno, un espacio de centro-izquierda podría aglutinar, no juntar, aglutinar todas aquellas expresiones que más o menos tienen algunas líneas programáticas en común. A mí me parece que es una posibilidad, pero esto va a depender de la fortaleza de la Unión Cívica Radical. De la fortaleza. A ver, explíquemelo. Es decir, si la Unión Cívica Radical está fuerte, es decir, nosotros terminaremos haciendo seguramente una alianza con el Papa. Si desde la Unión Cívica Radical seguimos pidiendo que el FAP nos abra la puerta, vamos a terminar como terminamos la elección pasada. Es decir, y esto me parece que tiene que ver con la fortaleza de un partido que en sí mismo tiene una fuerte, no solo incidencia territorial, sino fundamentalmente una estructura cultural. Digo, los partidos políticos no son nada más que conjuntos de afiliados. Es decir, son estructuras culturales que se generan a lo largo del tiempo. Y el radicalismo es una estructura cultural armada a lo largo del tiempo. Es decir, por eso tenemos 120 años. Digo, la realidad es que y los demás participan 2, 3, 4 elecciones y desaparecen. Es decir, ¿por qué? Es decir, en general ese tipo de organizaciones funcionan atrás de determinado dirigente y bueno, digamos, y sufren la suerte de ese dirigente específicamente en cada una de las elecciones. Entonces, es decir, la realidad es que el radicalismo, que hoy no tiene un líder, digamos, que lo convoque a la sociedad en su conjunto, digo, pues tampoco lo hemos tenido a lo largo de la historia. Es decir, hemos tenido a Irigoyen y lo hemos tenido a Alfonsín. No es que en los 120 años hemos tenido muchas veces líderes muy fuertes, es decir, que permitieron estas fenomenales convocatorias. Y hemos subsistido a lo largo de 120 años porque, es decir, este proceso cultural y una determinada tronco de una forma de pensar y de actuar en la sociedad nos ha permitido convivir. Si los radicales somos capaces de crearnos un poquito entre nosotros, y abrirnos el debate entre nosotros y poder encontrar las formas de ir recorriendo un camino común, me parece que vamos a estar en condiciones de fortalecernos y a partir de ahí sí de conformar un frente de centro-izquierda en la cual el FAP es una de las patas, es decir, la otra es la Unión Cívica Radical. Entonces desde ese lugar me parece que es posible. Me parece que el planteo que hace, como para hacerle una devolución, pasaría no tanto por las necesidades, sino por las convicciones. Es decir, si el FAP necesita la Unión Cívica Radical, lo llama, y si la Unión Cívica Radical necesita el FAP, va. Y me parece que lo que está planteando usted es, bueno, recuperemos partido, recuperemos algo de lo que tuvimos en algún momento, aún con 120 años. Creo que la política está en crisis desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Excede claramente a un partido porque estamos en instancias de consolidación de frentes que después se desintegran y aparecen otras estructuras que van dejando atrás el frente y se arma otro frente. Me parece que ahí está... Pero usted fíjese, sí, que eso que ha pasado a lo largo del tiempo, es decir, la realidad es que por alguna razón nosotros hemos sobrevivido 120 años. Si no, no me podría decir que sobrevivió 120 años. Claro, eso está. Bueno. Digo, ese es el dato. Digo, y a pesar de nosotros, el radicalismo subsiste. Digo. Es decir, esto es el tema más fuerte. Entonces, frente a ese tema, me parece que nosotros debemos fortalecer el partido y me parece que está bien que nosotros ¿Están trabajando en esa dirección? Me parece que está bien y me parece que nosotros deberíamos tener una más parecido que al Frente Amplio de Uruguay. Me parece que tendríamos tender más a la concertación chilena.
A la concertación chilena. También toda una definición esa. Digamos, donde específicamente los partidos mantienen determinada independencia, es decir, sobre todo en las legislativas, y tienen una cosa más común en las ejecutivas, donde tienen que aglutinarse específicamente para, es decir, plantearse un modelo común. Pero a mí me gusta más como modelo específicamente porque, es decir, mantienen las independencias de cada uno de los partidos, y la realidad del FAP es una suma de partidos que hace complejo específicamente, es decir, digamos, el armado de un frente común, digamos. Pero ojalá que esto sea así. Con algunos tenemos muchas afinidades, digo, sobre todo con el GEN, digamos, tenemos muchas afinidades, claro. Es decir, digamos, tenemos un pasado común, pero aparte, digamos, tenemos diferencias de formas, pero no de fondo. Pero con otros es más difícil porque, digamos, la realidad les cuesta más, es decir, digamos, recorrer un camino junto con nosotros. Entonces, bueno, digo, la realidad nosotros estamos predispuestos a esto, porque nos parece que la Argentina tiene, como decíamos hace un ratito, tiene que haber un frente de centro-derecha o un frente de centro-izquierda, y el kirchnerismo. Y, digamos, yo creo que igual el kirchnerismo en esta elección se agota, digamos que va a terminar con Scioli y van a terminar en un frente de centro-derecha. Entonces, por lo tanto, es decir, la realidad me parece que la alternativa progresista que va a quedar a la sociedad argentina en el 2015 la tenemos que construir entre nosotros, el FAP, los partidos que tenemos una determinada forma de mirar la sociedad, y bueno, y aquellos kirchneristas que no se sientan, es decir, integrados a acompañar a Scioli o a Massa específicamente en la próxima elección, es decir, la realidad entiendan que acá hay un espacio específicamente para hacer lo que quedó, digo, porque la realidad es que me parece que nosotros lo que debe pasar es que debemos ir por más. Es decir, no ir para atrás. Si no, tenemos que ir por más, ir por lo que falta hacer, que falta mucho hacer. Y hoy planteabas un tema que a mí me parece que por lo menos quiero planteártelo para ponerlo en el debate. ¿Cómo no? Es decir, a mí me parece que la educación en manos de las provincias genera fenomenales desigualdades. Es decir, y es un tema que las propias provincias no deben manejar. La educación de un país que está integrado, que tiene una cultura común, es decir, debe ser nacional. Para que los chicos de Jujuy y los de Tierra del Fuego, es decir, tengan las mismas condiciones, las mismas posibilidades y las mismas, digamos, alternativas en definitiva para desarrollarse. Entonces, es decir, acá hay educación de provincias ricas con educación de provincias pobres, y la educación tiene que estar manejada por la nación, tiene que haber un solo proyecto educativo nacional, es decir, para poder integrar al país. Entonces, me parece que esto sería parte de un debate que deberíamos volver a tener, es decir, que el menemismo le tiró la educación a las provincias. Las provincias aceptaron. Las provincias en un falso federalismo. Porque es decir, la realidad, es decir, entender que eso federalismo me parece que es un problema equivocado. Uno puede mantener sus raíces culturales sin necesidad de hacer, digamos, es decir, meterse en un proceso en el cual, digamos, les cuesta mucho resolverlo. Porque vos fíjate que las escuelas se las tiene que construir nación. Es decir, porque las provincias no pueden más que pagar los sueldos. Entonces, digo, es decir, la realidad, a la provincia de Buenos Aires le han puesto una bomba neutrónica en el tema de la educación pública. Es decir, desde Duhalde para acá, la educación pública de la provincia de Buenos Aires ha sido destruida. Entonces, esa reconstrucción la puede reconstruir alguien que tiene plata. Es decir, y la provincia de Buenos Aires no está en condiciones económicas de poder reconstruir la educación, y me parece que no hay posibilidades de equidad y de igualdad en el país si la educación pública no existe. Vamos a tomar el tema. Le agradezco mucho por estar aquí, diputado. Vamos a una pausa y después testimonios y entrevistas de lo que se vive, se palpita en la capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Ya venimos.